¿Se acuerdan? Hace 8 días estuvimos hablando acerca de esa salvación que Dios ofrece. Hablábamos acerca de que teníamos que adorar a Dios por ese gran plan redentor que Él hizo y que cumplió a través de su Hijo Cristo. Que debíamos de alabarlo, que incluso las aflicciones en este mundo no nos podían quitar el gozo de esa salvación. Y que teníamos una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, que era eterna y que era viva. Es lo que vimos hace 8 días. Hoy seguiremos leyendo, vamos a leer el versículo 10, primera de Pedro 1, vamos a estar leyendo el versículo 10 al 17, vamos a estar meditando en esta parte. Entonces, vamos a leerlos todos juntos. Cuando encuentren este pasaje, a ver si me pueden ayudar diciendo amén, para más o menos a ver si ya todo lo encontramos. Okay. Vamos a leerlo todos juntos. Así dice la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia nada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para que nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Esta carta es una carta increíble. Vamos a estar meditando en estas semanas en esta carta. Es una carta con muchas verdades. Y incluso la canción que entonábamos hace un rato, la del pueblo de Dios, tiene muchas partes de esta carta, ¿no? Somos un pueblo escogido, somos un pueblo hecho para proclamar, para llevar la gloria a las naciones. Pero ahora vamos viendo el primer paso. Nos regocijamos la semana pasada en la salvación que Dios ofrece. Hoy veremos la respuesta que debemos dar nosotros ante esa salvación. Y Pedro está hablando acerca de estos profetas que profetizaban antes del cumplimiento perfecto que es Cristo, y hablaba de esta gracia que iba a ser destinada para todas las naciones. Un hijo de Abraham iba a ser bendición para todas las naciones, y ese cumplimiento en Cristo. Entonces, ahora sí, nuestra respuesta son 3 cosas en esta parte que leímos. Vamos a estar enfocados más en el versículo 13 al 17. La primera respuesta que debe dar el creyente ante esta salvación es esperanza. ¿Por qué? En el versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea resucitado. ¿Qué significa ceñir nuestros lomos? Esa es una expresión antigua. Ahora, actualmente nadie se ciñe en este tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, cuando hay personas que cargan cosas pesadas, por lo general se ponen como un cinturón peso para prevenir alguna hernia al cargar mucho peso. Pero en este pasaje recuerden que están hablando en tiempos antiguos. Si algunas veces ustedes han participado en un drama y se han puesto una túnica, se darán cuenta que es difícil caminar, ¿no? Bueno, yo como hombre pues nunca he usado vestido, entonces es difícil caminar con una túnica, ¿no? Entonces, en ese tiempo pues era normal que la gente usara túnicas. Entonces, ¿qué hacían? Se amarraban pues como un trapo alrededor de la cintura y de las axilas para que pudieran trabajar perfectamente. Entonces,
Pedro está usando una ilusión, no está diciendo literalmente que hay que ceñirnos nuestros lomos y nuestra mente, ¿no? Sino está haciendo una figura. ¿Y para qué se amarraban esto? Para trabajar, para alistarse, para que nada les estorbara. Entonces Pedro nos está diciendo, alístense para actuar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy es algo que dura todo el proceso de la vida. Una vez que nosotros encontramos a Cristo, que nos gloriamos en esa salvación, que hemos venido a los pies de Cristo por fe, empieza un proceso nuevo. Aquí hay una diferencia grande. ¿Hay alguien más salvo que otro? ¿Hay un cristiano más salvo que otro? No. La salvación es igual para todos, ¿no? Todos llegan y una vez que llegan por fe a los pies de Cristo son salvos. No hay nadie más salvo o alguien menos salvo. Todos son igual de salvos. Todos tienen su seguridad en Dios. Ahora, vamos al otro punto. La santidad es ese proceso que inicia una vez que nosotros somos salvos. Es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Entonces, depende de tu vida, vas a alcanzar un grado mayor de santidad que otros, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de el criminal que está crucificado al lado de Cristo. ¿Cuánto tiempo tuvo de vida? Pues a lo mejor unas 2 horas, ¿no? No va a ser tan santo como lo fue Pablo, ¿no? Que toda su vida, desde que conoció a Cristo, estuvo trabajando en su pecado, ¿no? Entonces, en la santidad sí hay grados. Hay uno que es más santo que otro, ¿no? Eso sí es algo que vemos. Entonces, hoy vamos a estar viendo uno de estos puntos. Entonces, hay que actuar. ¿Por qué? Porque la santidad es un proceso que tiene trabajo, lleva trabajo, tiene que llevar oración, tiene que llevar darse cuenta que tenemos pecados y tenemos que trabajar con ellos conscientemente, ¿no? Simplemente un día no vamos a despertar y vamos a ser más santos, ¿no? Tenemos que trabajar día con día. Por eso Pablo dice, cíñanse, prepárense para actuar. Todos los días ustedes tienen que prepararse, hay que prepararnos nosotros todos los días para estar listos para caminar en ese camino de la santidad. Que nada les estorbe, que no haya impedimentos, que todo sea perfecto para que puedan trabajar en su santidad. El segundo punto que dice Pedro es que dice, sean sobrios. ¿Qué quiere decir? Pues estén en sus 5 sentidos, ¿no? Estén listos, tengan la mente clara, no se contaminen del mundo, tengan una mente refinada para justamente avanzar en su santidad. Y dice, al final, y esperar por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué dice? Hay que tener esperanza. Hay que esperar todas esas promesas que leemos en la Biblia, porque son certeras, son ciertas. Todos los vamos a alcanzar una vez que sea manifestado Jesucristo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que vamos a tener un cuerpo nuevo, ¿no? Ahorita tenemos una nueva naturaleza, sí, somos una nueva criatura, pero tenemos un cuerpo, como dice Pablo, de muerte, ¿no? Que está inclinado al mal, aún siendo cristianos. Entonces, esa promesa, por ejemplo, de un cuerpo nuevo, de que nuestro cuerpo será glorificado, que seremos perfectos ante Dios, esa promesa se va a cumplir hasta una vez que sea manifestado Cristo. ¿Cuándo es eso? En la segunda venida de Cristo. Una vez que Cristo se ha manifestado, la Biblia dice que no será escondido, ¿no? Cristo no se va a esconder y va a andar por ahí y va a haber rumores de que ya sea Cristo. No, dice que se verá como un rayo del oriente al occidente. Va a ser visible para todo el mundo que Cristo ha venido por segunda vez. Entonces, tenemos que esperar esas promesas. También nos está hablando de un sentido de perseverancia. Un fruto del cristiano, de todo buen cristiano, es la perseverancia. Vemos a Pablo escribiendo su última carta a su hijo en la fe, a Timoteo, diciendo, he corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla, y he corrido la buena carrera, y le he concluido, ¿no? Y estoy listo para ser entregado. Que habla de la perseverancia. Obviamente, si hay personas que se apartan de la fe, Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿no? Entonces, la perseverancia es un punto esencial en el cristiano. Hay que tener esperanza en esas promesas porque son certeras, porque serán manifestadas. En esta carta Pedro dice, algunos tienen por retraso que Cristo ya va a venir a este mundo, ¿no? Unos no están siendo lo demasiado pacientes para entender que Cristo está retardando su promesa de venir para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hay que tener esperanza. Esas promesas, eso de que no vamos a sufrir, de que vamos a poder por fin tener una vida sin sufrimiento, sin dolor, sin muerte, va a pasar. Y va a venir ese día y seremos glorificados y ahora sí podemos estar con Dios para siempre. Pero hay que esperar. Ese es el primer punto. La primera respuesta, hay que esperar estas promesas. Hay que perseverar en la fe.
La segunda parte, en el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo tenemos que responder como cristianos? En obediencia, ¿no? En santidad. Es lo que nos está diciendo Pablo ahora. Hay que responder con santidad. Ahora somos hijos obedientes, porque antes éramos hijos desobedientes. Eso lo dice Pablo en Efesios 2:1. Dice: antes éramos hijos de desobediencia, antes estábamos en estos deseos, antes éramos llevados por esta corriente de un mundo en perdición, y nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia nos llevaba a pecar. Dice: pero ahora hay que ser hijos obedientes, y como hijos obedientes no hay que conformarnos a los deseos que antes teníamos. La obediencia a Dios es un fruto de un cristiano, es un fruto de nuestra nueva naturaleza. ¿Se acuerdan? La antigua naturaleza, el viejo hombre, nuestra vida antes de Cristo, tenía una vida completamente encaminada hacia el pecado, ¿no? Incluso una vez que nosotros estamos en Cristo, seguimos pecando porque tenemos un cuerpo de muerte. Sin embargo, ahora que tenemos una nueva naturaleza, nos es fácil obedecer a Dios. La promesa en Jeremías dice: ustedes tienen un corazón duro que no quiere escuchar la voz de Dios, que no puede obedecer la ley de Dios. Pero vendrá el tiempo donde serán cambiados sus corazones por uno de carne, sensible y obediente a la voz de Dios. Ese es el cumplimiento en Cristo. Cristo nos ha cambiado nuestra naturaleza, nos ha cambiado nuestro corazón, y ahora sí podemos obedecer la voz de Dios. Ahora sí podemos ser hijos obedientes. Entonces, Pedro nos llama a ser hijos obedientes. No podemos seguir viviendo como lo hemos venido. ¿Se acuerdan hace 15 días cuando hablábamos acerca de vestirnos de Cristo? En Colosenses 3, del 1 al 10, da una larga lista acerca de cómo vivíamos antes. Decíamos que, Pablo dice que vivíamos en constante pecado. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Pues ahí da una lista larga, ¿no? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Pues sí, esa era su vida antes, no pueden seguir viviendo de la misma manera. No es un fruto del Espíritu seguir viviendo de la misma manera. ¿Qué hay que hacer? En el pasaje de Colosenses dice: vístanse de Cristo, vístanse de amor, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, de benignidad, de misericordia, sean pacientes unos con otros, perdónense. ¿Por qué? Porque es la nueva naturaleza. Es fácil seguir viviendo como lo hemos venido haciendo. Sin embargo, hoy Dios nos está llamando a continuar en nuestra vida espiritual, a ser santos, a avanzar hacia nuestra santidad. La santidad de Dios es un tributo precioso. Cuando estudiamos la santidad de Dios, podemos ver un poco de la gloria de Dios. No lo entendemos en plenitud. Sin embargo, lo poco que podemos entender y ver, nos gloriamos en esa santidad de Dios. Sin embargo, también es un atributo que provoca temor en muchos de nosotros. Vemos las historias en el Antiguo Testamento donde ahí se ve claramente la santidad de Dios, ¿no? Por ejemplo, recordemos ese pasaje donde Moisés sube al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, y dice Dios, le dice a Moisés: dile al pueblo que nadie se acerca al monte. Si pisa a alguien en el monte, va a morir inmediatamente. Animal o persona, aquel que lo pise va a morir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la santidad de Dios estaba sobre el monte. Si hubiéramos nosotros pisado ese monte, moriríamos, porque no somos santos, somos pecadores. Todo el pueblo estaba en la misma condición, ¿no? Y se ve unos días después, ya de repente el pueblo hizo un becerro de oro, que querían regresar a Egipto. Hermanos, nosotros en la misma situación haríamos lo mismo. Seríamos desobedientes si no tenemos una naturaleza que ha sido cambiada por la fe en Cristo. Amén. También hay un relato acerca de que llevan la arca del pacto, ¿no? Estaba en una ciudad y David dice: vamos a traerla aquí a Jerusalén, donde vamos a tener el tabernáculo de Dios. Entonces Dios da una lista de cómo debe ser transportada esta arca, y esta arca representa la presencia de Dios en el pueblo. Entonces querían traerla a la capital de Israel. Entonces van en esa peregrinación, dan unas órdenes, y entonces los bueyes que están transportando la arca
van pasando por un camino pues, no tan bueno, seguro pasaron por Tepeaca, tenía muchos baches, y empieza a tambalear Sí. esta arca, y una persona, da hasta el nombre, ahorita no me acuerdo, pero trata de cargarla, ¿no? Para que no se caiga. ¿Y adivinen qué pasó con esa persona? Murió instantáneamente. ¿Por qué murió? Tocó el arca. ¿Y qué era el arca? La presencia de Dios. Esa arca era santa porque reflejaba la santidad de Dios. Una persona que tiene muchos pecados todos los días agarró esa arca. Una persona inmoral, una persona muerta en delitos y pecados, dijo: mi mano es más santa que la tierra que va a tocar. ¿Creen que es cierto? No. No. Nuestra vida está llena de pecados. La santidad de Dios es algo que nos inspira temor, pero también cuando lo vemos nos inspira a gloriarnos. Vemos esa imagen en Isaías, en el templo, donde la presencia de Dios llena todo el templo, y Isaías dice: ay de mí, que soy hombre muerto. He visto a Dios, la presencia, la santidad de Dios está en este lugar. Sin embargo, vemos también su gloria, ¿no? Ángeles le servían, vemos la santidad de Dios es inmensa y es algo en lo que nos podemos gloriar. Amén. ¿Y qué dice? Imítenme a mí, sean santos como yo soy santos. Pedro está citando un pasaje en Levítico 19:2, donde les dice: ustedes son un pueblo apartado, son un pueblo escogido. Le está diciendo a la nación de Israel: ustedes son un pueblo escogido, ustedes tienen que ser la diferencia a los otros pueblos alrededor. Sean santos porque yo soy santo. Pablo resume esto diciendo: sean imitadores de Dios como hijos amados. Y aunque Pablo está hablando acerca de otros atributos de Dios como el amor, la misericordia, la benignidad, también se aplica a la santidad de Dios. Entonces, los hijos obedientes, ¿cómo deben de responder ante tal salvación? Con santidad. Tienen que ser santos porque el Dios que los ha llamado es santo. Porque el Dios sí nos acepta tal como somos. Cualquier pecado que tengamos en nuestra vida, Dios nos va a aceptar. Podemos venir a sus pies confiados y vamos a ser escuchados. Es algo que creemos, la Biblia nos lo revela, ¿no? Hebreos dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia y van a alcanzar misericordia y socorro y gracia para el oportuno socorro. Entonces sí nos podemos acercar a pesar de nuestra condición tan pecadora. Dios nos promete que nos podemos acercar. Jesús promete diciendo: aquel que viene a mí no le echo fuera, no lo regreso, sino su vida va a ser cambiada. Entonces ya habíamos venido por fe a los pies de Cristo, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Avanzar en nuestra santidad. No podemos seguir igual. No podemos seguir viviendo una vida como hijos de desobediencia, creyendo que somos hijos de obediencia. No podemos, tenemos que cambiar. Entonces hay que ser imitadores de Dios, hay que ser santos, porque el Dios que nos ha llamado es santo. El tercer punto dice en el 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay que responder con honra a esta salvación. Aquí es lo curioso. Pedro nos dice: si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién invocamos por Padre? A Dios, ¿no? Eso lo vemos aquí. Pedro también lo dice, ¿no? Si ustedes oran diciendo Padre nuestro, como la oración guía que muestra Jesús en Mateo, dice Padre nuestro, ¿no? Jesús nos enseña a orar como Padre. ¿Por qué podemos orar a Dios como Padre? Porque nos ha aceptado en su familia, nos ha adoptado. Una vez que nosotros creemos en Cristo, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y ahora sí podemos decir Abba Padre. Ahora sí podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados una vez que hemos venido a los pies de Cristo. Amén. Gálatas 4:6, Pablo nos explica un poco mejor este sentido. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios
por medio de Jesucristo. Si hemos venido a los pies de Cristo, ahora sí podemos decir, Abba Padre, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y acá nos da una razón por la cual debemos tener temor y honra a Dios. Es porque Dios es santo y es un juez justo. Y eso es algo que dice Pedro, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. ¿Qué dice aquí? Acá Pedro está diciendo que Dios es un juez que juzga a todos. Dice, no hace excepción de ninguna persona. Eso es algo interesante, ¿no? Entonces, una vez que nosotros muramos, vamos a dar cuentas, no es lo que nosotros queremos. Vamos a dar cuentas con Dios, ¿no? Entonces, si eres hijo de Dios, hay dos formas en las que vas a presentar este tribunal. Si eres hijo de Dios o si no eres hijo de Dios. Si eres hijo de obediencia o si eres hijo de desobediencia. A lo que les va a pasar a los hijos de obediencia, van a entrar al gozo de su Señor. ¿Y qué va a pasar con los hijos de desobediencia? Van a ir a perdición, a las tinieblas eternas. Ok, van a ser enjuiciados los dos, ¿no? Unos, si han sido aceptados en Cristo, van de este lado, y si no, van a ir de este lado. Ahora, vamos al siguiente punto. Cristo nos enseña, la Biblia nos enseña que los cristianos también van a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa? Que van a ser enjuiciados por Cristo. Y esto, hermanos, nos puede causar temor. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo, recuerden, es justo. ¿Qué significa? Que va a pesar nuestras obras. Y eso es lo que a veces nos puede dar temor. Vamos a un pasaje, es 2 de Colosenses 5, 9, 10. De Corintios, perdón. Segunda de Corintios, sí, me confundí, perdón. Segunda de Corintios 5, 9 y 10. El capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice así: por lo tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, ¿a quién le está hablando Pablo? Le está hablando a los cristianos de la iglesia de Corinto. Entonces dice, ustedes pórtense bien, esté el pastor o no esté el pastor, esté Pablo en la iglesia o no esté Pablo en la iglesia, pórtense bien. ¿Por qué? Porque todos los cristianos van a comparecer ante el tribunal de Cristo, van a ser juzgadas sus obras. Dice, sean buenas o sean malas. Entonces, ¿hay que conducirnos con temor? Sí, porque nuestras obras van a ser juzgadas. Y es un juez justo, recuerden esto. Todas las obras que hagamos, sean buenas o sean malas, van a tener una repercusión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conducirnos con temor y hay que darle honra en nuestro caminar. Amén. Dios no solo va a traer juicio en ese sentido a la iglesia una vez que Cristo se ha manifestado, no solo ahí no solo Dios ahí va a reprender al cristiano, también Dios reprende al cristiano en este mundo. Vamos a otro pasaje en Hechos 12, vamos a leer los últimos versículos, bueno, el versículo 5, Hebreos 12, vamos a leer el versículo 5 y 6 y el 7. Dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hasta ahí, vamos a ver. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios castiga a todo al que ama.
y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Qué está diciendo? No está diciendo que a algunos Dios los va a castigar con su pecado, ¿no? Sino dice a todo aquel que tiene por hijo y a todo aquel que ama, Dios lo va a disciplinar. Entonces, ¿se acuerdan? Hace 8 días hablábamos acerca del sufrimiento y hablamos que había sufrimiento por el pecado y sufrimiento por causa de Cristo, y que debemos de gozarnos en ese sufrimiento por la causa de Cristo. Pero aquí Hebreos nos dice también se pueden gozar cuando sean sufridos a causa de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios los está disciplinando, porque Dios los ama, porque Dios los tiene por hijo. Preocúpense cuando puedan seguir pecando en una vida descarriada y no traiga consecuencias, porque Dios no los ve como hijos, los ve como hijos de desobediencia, como hijos que están siendo influenciados por el espíritu que gobierna este mundo, como dice Pablo. Entonces, ahora sí nos podemos gozar en ser disciplinados, porque Dios nos ama y el pecado, hermanos, que ustedes tengan va a ser mostrado y va a ser disciplinado, va a ser azotado. ¿Y para qué? Para que sigamos avanzando en nuestra santidad. ¿Por qué? Porque ¿quién es aquel a quien el Padre, qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues un hijo de desobediencia, reprobado, que va a pagar su pecado en la eternidad. Si eres un hijo de obediencia, Dios traerá corrección a tu vida. Tendrás que arrepentirte y seguir avanzando en tu santidad. Entonces, ¿por qué hay que conducirnos con temor? Con un temor reverente, uno que honra a Dios, porque Dios es un juez santo y justo, es un juez justo. Por eso hay que conducirnos en temor. ¿Cuándo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es una figura. Bueno, ¿quiénes son los peregrinos? Aquellos que van de paso, ¿no? Aquellos que van de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, vienen peregrinos a la ciudad de Tepeaca, ¿no? No son de aquí, ¿no? Si simplemente van de paso, vienen aquí unos días y se van. Esa es es el mismo sentido en el que Pedro usa esa figura. Nosotros somos peregrinos de este mundo porque vamos a estar aquí unos días, porque así la vida del hombre es como la flor, es como el viento, es como el vapor, es como la niebla, ¿no? Que en la mañana está y en la tarde ya no. Así es la vida, así de efímera es nuestra vida en esta tierra. Entonces somos peregrinos. Pedro usa esta figura, somos peregrinos, y a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque habla de cómo debemos conducirnos. No vamos a hacer nuestros tesoros en este mundo, porque nuestros tesoros no son de aquí, son del cielo. Somos peregrinos, solo estamos unos años aquí, a comparación con la eternidad, que estaremos en esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Entonces, somos peregrinos, hay que vivir como tales, como alguien que no hace sus tesoros aquí, como que no busca su recompensa, que no busca su herencia en este mundo, sino que la tiene asegurada en la eternidad y que será manifestada una vez que venga Cristo. Hay que ser peregrinos. ¿Cómo debemos responder a esta salvación tan grande? Con esperanza, perseverando en la fe. Si somos afligidos por el pecado, si somos afligidos por los sufrimientos, tenemos que tener seguro que las promesas de Dios se cumplirán. Que no importa qué pase, no importa qué trueno, no importa qué terremoto tan grande haya, no importa qué tanto suba la violencia en estos días, tenemos una herencia donde seremos librados de todo ese dolor. Solo hay que esperar, tener la convicción, la fe de que realmente sucederá, tener la perseverancia para cruzar esos momentos amargos, y también hay que responder con santidad. Hay que, en toda vuestra manera de vivir, es lo que dice Pedro. No solo viniendo aquí en la iglesia vamos a levantar nuestras manos y adorar, ¿no? En toda nuestra manera de vivir. Cuando pesemos algo, si vendemos algo de 1 kilo, que sea 1 kilo completamente, en toda la manera de vivir. Cuando despachemos 1 litro, que sea 1 litro, ¿no? Es en toda la manera de vivir. Cuando vayamos a la escuela, al trabajo, no hay que comportarnos a nuestros deseos que antes teníamos. Hay que mostrar la gloria de Dios a través de lo que ha hecho en nuestras vidas. Es hoy el momento para, hermanos, hacerse un examen a ustedes mismos. ¿Cómo voy con mi santidad? Ya vimos que si hay grados de santidad que se van alcanzando. ¿Cómo voy en mi grado de santidad? ¿Soy más santo que ayer? ¿Soy más santo que hace un mes? ¿Soy más santo que cuando conocí a Cristo? Porque ese proceso nos marca que somos cristianos. Estamos siendo hijos obedientes, hermanos. Estamos cada día viendo cómo podemos mejorar y cómo seguimos avanzando en nuestra santidad.
Una forma de combatir eso es la oración. Muchas veces tomamos eso como algo. La oración es muy esencial para la vida del cristiano, pero tristemente la tomamos como algo así como, no, pues fíjese hermano que estoy pasando un momento difícil, voy a orar por ti, ¿no? Es como que Dios te ampare, ¿no? Que Dios te ayude y yo me voy a desaparecer. No, la oración es algo esencial en el cristiano, es un punto importante. Si queremos combatir, si queremos seguir avanzando, si queremos estar listos, tenemos que combatir con la oración. Obviamente las escrituras y obviamente que cada día nosotros seamos propositivos al decir, bueno, hoy voy a trabajar con mi paciencia, ¿no? Entonces voy a estar orando esta mañana, este día, esta noche, diciendo, Padre, ayúdame a ser más paciente, ¿no? Y entonces cuando venga esa persona difícil con la que es difícil lidiar, va a decir, creo que Dios me está probando para que vea si realmente estoy avanzando en mi paciencia o no, ¿no? Si ya le gritaste, ya fracasaste, ¿no? Reprobaste el examen, tienes que volver a estudiar y seguir trabajando en tu vida para seguir avanzando en tu santidad. Es lo mismo con cualquier pecado. Tengo el pecado de robar, ¿no? Entonces voy a estar orando por robar, y entonces cuando se presente la oportunidad, porque se va a presentar, Dios te está probando y te va a decir si pasaste o no. Tú mismo te vas a dar cuenta, pasaste o no. Si ya, cuando metiste tu mano te diste cuenta que ya habías agarrado los 10 pesos, reprobaste otra vez. ¿Qué hay que hacer? Empezar de nuevo. Algo que nos llama la Biblia es, mientras sea hoy es el tiempo de cambiar, hoy es el tiempo de continuar. No endurezcas tu corazón y digas, mañana voy a empezar. Hoy es el tiempo para empezar, hermanos. Hay que continuar con la santidad. Este es un tema que es difícil de tratar, es algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Nos da miedo pensar que un día vamos a estar ante el tribunal de Dios y nos va a decir, eras cristiano por tantos años y mira cómo has vivido. No reflejas a un hijo de obediencia. Es lo que nos da miedo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos promete que si venimos a los pies de Cristo, nuestras culpas, nuestros pecados, todo lo que vivamos una vez que somos cristianos y todo lo que vivamos, todos los pecados que tuvimos anterior, van a ser perdonados. Pero hay que conducirnos con temor y reverencia a Dios. Dios es un Dios santo y un juez justo. Hay que hacer obras buenas que agraden a Dios. Y haciendo esas obras buenas, podremos reflejar la gloria de Dios. Vamos a dar gloria a Dios con nuestras vidas, que también es importante. No solo cantando damos la gloria a Dios, sino también nuestras vidas dan una gloria a Dios. ¿Por qué? No significa que Dios no sea completamente glorioso y que si nosotros no vivimos una vida santa, no, Dios no va a ser más glorioso, sino significa que nuestra vida va a reflejar la gloria de Dios. Como Dios en el más necio, por ejemplo, hablando de mí, en el más necio, la persona más necia que cada vez que va conduciendo se enoja, que es alguien que tiene ira cada vez que se enoja, se los comparto. Van a decir, pero ¿cómo? Si el hermano siempre se está riendo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que se enoje, ¿no? Ahí está mi esposa y va a decir, no, pues sí se enoja mucho. Entonces, vamos a decir, perdón, se me fue la idea, así. Entonces, es algo curioso, ¿no? Yo todos los días, por tantos años he trabajado con eso, ¿no? Llevo como 3 años diciendo, ya no me voy a enojar tanto, ya no me voy a enojar tanto, y cada vez que había una prueba, decía, chale, rayos, rayos, recórcholes, volví a fallar en esta prueba. Entonces, pero si no vamos en la noche y decimos, Señor, perdona mi pecado y ayúdame a ser más paciente, no vamos a llegar a ningún lado. Cuando se presente la siguiente prueba, vamos a estar en el mismo lugar, no iremos avanzando. Gracias a Dios, el temperamento es algo muy difícil de cambiar. Estamos trabajando con los chicos, con la unión de jóvenes allí en Betania, y todos los jóvenes dicen, no, pues es que somos bien enojones, ¿no? Y todo su propósito de cada semana es trabajar en su paciencia, ¿no? Y los ves y son unos niños que nunca hablan, que están sentaditos y que parece que no se enojan, ¿no? Sin embargo, ellos dicen que están luchando con su enojo, ¿no? Pero el temperamento es algo que dura muchos años cambiar. Algo que dice, que cita un hermano que se llama Miguel Núñez, que es pastor de la iglesia de Laivi, dice, puedes hacer a alguien famoso de un día para otro, pero no puedes ser santo a alguien de un día para otro. ¿Por qué? Porque es un proceso muy largo, que cada día tenemos que estar mortificando nuestro pecado. ¿Qué significa? Decir, esto, ya sé que esto estoy fallando en mi vida y que tengo que componerlo y que tengo que seguir avanzando en la santidad. Hermanos,
Háganse el examen hoy. Digan, creo que sigo igual que como hace 10 años. Creo que sigo igual que hace un mes. Creo que sigo igual que ayer. No he avanzado en mi santidad. Hoy es el día en el que pueden pedir perdón a Dios por su falta de empeño en esa área de la vida cristiana. Y es hoy el día en el que pueden avanzar en su santidad. Decir, ay, creo que siempre le sirvo a mi esposo de mala gana, ¿no? Le sirvo como carcelero, así. Entonces, hoy cuando sea la comida, pues bueno, voy a ser más paciente con mi esposo. Ya pasé la prueba, ¿no? Y voy avanzando en la santidad. Y cada día, hermanos, ustedes van a poder decir, creo que hoy sí he pasado la prueba. Hay una disciplina cristiana que habla acerca de llevar un diario, ¿no? Todos los días en ese diario vas anotando, hoy pequé por esta razón, ¿no? Hoy le metí a mi esposa, ¿no? Hoy hice esto. Haces una lista, ¿no? Y al final haces otra lista, ¿no? Dices, mañana voy a trabajar con estos pecados que he avanzado, ¿no? Y al día siguiente dices, bueno, de la lista que hice ayer, pues fallé en todas, ¿no? Entonces, pues hay que seguir trabajando en eso. Y así tú te vas a dar cuenta que realmente vas avanzando en santidad. Recuerden sus primeros años como cristianos. En mi caso recuerdo que para mí era muy difícil dejar de decir malas palabras. Y entonces, un día, orando a Dios, unos meses, unas semanas, me di cuenta que ya había dejado ese problema y dije, y te sientes con un orgullo diciendo, por fin he podido dejar ese problema que llevo tantos años arrastrando. Das gloria a Dios porque Dios, ves el poder de Dios en tu vida y agradeces porque estás avanzando en santidad. Y obviamente cuando seamos disciplinados por Dios, no nos quejemos, sino digamos, hoy es el día para cambiar nuestra vida. Hermanos, mi oración es que ustedes se hagan el examen hoy, que sigan analizando su vida, que sigamos dando gloria a Dios por su gran salvación y que sigamos dando gloria a Dios por su poder transformador en su vida. Respondamos a esta salvación con Dios con esperanza, con santidad y con temor y honra a Dios. Vamos Amén. a orar, hermanos. Padre Santo, te agradecemos, Padre, porque te podemos llamar Padre, porque es a través de tu Hijo Cristo, Padre, que nos has adoptado en tu familia. Te agradecemos porque nos tienes por hijo y también te agradecemos por las reprensiones que nos das, por esos azotes que nos das, Padre, pero sabemos que es para nuestro bien. Queremos, Padre, que sigas trabajando en nuestras vidas. Queremos, Padre, que sigas transformando nuestras vidas, que sean más como tú, Padre. Ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, en la escuela, en el trabajo, en la casa, Padre, a donde sea que vayamos, podamos reflejar tu gloria, que podamos reflejar, Padre, cómo cambias las vidas, que cómo cambian nuestros duros corazones, que cómo somos los peores pecadores, Padre. Sin embargo, es tu poder, Padre, en nosotros, es tu gracia la que nos permite ser más como tú, Padre. Permítenos seguir estudiando, escudriñando nuestros corazones y seguir caminando en santidad, Padre, porque sin santidad nadie te verá, Padre. Amén. Es lo que te pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.